ganado que les están pagando algo sobre eso, lo que les pagan es entre 40.000 y 150.000 pesos. O sea que no se paga sobre, no pagan como el mínimo. No. Porque supuestamente en una reunión, o sea, yo asistí a una reunión de BEPS y allá me dijeron, usted se vincula, usted cotiza y gana su dinero. No. Y dependiendo, si usted, por decir algo, ya cotizó, tiene sus semanas cotizadas, pues digamos que no le falta sino la cancela lo que usted quiere, ¿sí? Que la mínima es de 5.000 pesos. Y cuando cumpla su tiempo, pues automáticamente se pensiona. Una cosa, Con el mínimo, porque ya no dijo que claro, con el una cosa, si es BEPS, no, si es, hay unas personas que les faltaba poco para pensionarse, que tenían ya la edad, por ejemplo, tú ya habías cumplido 47 años y entonces te faltaban y ya no tenías trabajo, entonces empezaste a cotizar en Colombia Mayor o en ¿cómo se llamaba antes? Proyectar, no, porque Protección es un fondo privado. No, eso se llamaba, bueno, no recuerdo ahorita el nombre. Entonces ahí sí que hay una cosa que es lo mínimo hace, no sé, no lo he vuelto a ver, pero estaba cerca de 30.000 pesos la cotización. ¿Sí? Esa es distinta. Esa es distinta porque usted ahí en ese caso específico sí está completando la pensión. Pero el BEP no, porque los BEPs usted puede empezar a cotizar incluso siendo una persona joven. Sí, claro, porque a mí me hicieron esa invitación. O sea, mi caso es el siguiente. A mí me hicieron la invitación. Y me dijeron, no, usted ha cotizado, porque yo coticé en fondo privado. Usted ha cotizado en fondo privado, le invitamos a que esté con nosotros y me pusieron un monto de 50.000 pesos mensuales para que cuando yo llegue a mi edad me pensione supuestamente con el mío. Si es en BEPS, no. Sí, en vez. Eso es lo que tienes que verificar. En BEPS no garantiza eso. Eso lo podemos mirar después, de pronto hablando ya particularmente, Ya, para que miren más en detalle el caso para poder continuar con el asunto. Pero los BEPS precisamente lo que hacen es... ¿Qué son los BEPS? Bueno, se llaman así, beneficios económicos periódicos. Usted puede cotizar lo que quiera, en el momento que quiera, puede no ser regularmente, ¿sí? Por lo que hay tanta informalidad laboral, entonces usted va aportando allá, ¿sí? Y después, cuando tenga la edad de pensionarse, con eso le distribuyen esos ingresos. Lo único es que el gobierno, con lo que usted ponga, le pone un 20%. Es decir, si usted pone... en el año logró ahorrar, hay un límite en 900 y pico mil pesos máximo, de ahí no puede porque tiene que ser inferior a lo que se paga normalmente por seguridad social, ¿cierto? Por la afiliación al sistema de seguridad social. Entonces, si usted empieza, cuando llega ya la edad, bueno, inicialmente le cotiza el gobierno, usted pone 1.000 pesos, el gobierno le pone el 20%, o sea, 1.200, le pone 200 pesos más. O sea, si usted en el año ahorró 300.000 pesos, el 20% son 60.000 pesos, el gobierno le mete a esa cuenta suya de BEPS el 20% de los 300.000 pesos y le quedan 360.000, pero cuando llega al final de la vida, ahí no hay pensión garantizada, pensión mínima. Ahí las pensiones son, hasta ahora lo que están pensionando entre 40 y 150.000 pesos, 200.000 pesos, ¿sí? En BEPS, o sea, es distinto cuando usted ha cotizado todo el tiempo por empresa y entonces después empieza a cotizar independientemente. Había un programa que lo han ido acabando, que usted seguía cotizando pero más bajo y ahí sí garantizaba salario mínimo de pensión, pero en BEPS no. Bueno, ¿y el gobierno qué es lo que quiere con los BEPS? Que haya... dice que haya contratos laborales, por ejemplo, como hay gente que pueda cotizar por horas, ustedes han oído ahora en estos días hablan mucho, que la gente pueda cotizar por horas, por semanas, por lo que sea, un poquito, y con base en eso se cotiza para los beneficios económicos periódicos, que ya, como les digo, no dan una garantía de una pensión mínima igual al salario mínimo. ¿Qué es lo que puede pasar con eso? Que entonces los empresarios empiezan a inventar una serie de empresas donde contratan a la gente por horas, ¿sí?
para no tener que pagar la seguridad social completa, como se paga hoy en día. Entonces van a terminar como cuando las cooperativas, no era obligatorio pertenecer a las cooperativas esas de trabajo asociado, y esos eran para que la gente misma se organizara y ofreciera sus trabajos a una determinada empresa, ¿sí? Para que montaran, compraran las máquinas y ya unas cosas de manera cooperativa. Esas eran las cooperativas de trabajo asociado. ¿Y qué terminaron haciendo los empresarios? Contratando a toda la gente por cooperativas, ¿sí? Bueno, eso mismo piensan hacer. Y en salud hay una cosa que dicen, ¿no? Bueno, hay un aspecto de las pensiones que es que quieren dejar a la gente toda, o por lo menos una parte muy importante en el régimen privado de pensiones. Porvenir, Protección, Enol Mutual, el Confondos, que son los 4 fondos. Antes había muchos más, había como 12, 15 fondos. Ahora están solamente esos fondos privados de pensiones. Esos fondos privados de pensiones son de los grupos bancarios financieros más ricos de Colombia. Entonces el Banco de Colombia es el dueño de Protección, el Grupo Aval, que es el dueño del Banco Bogotá, del Banco Popular de Avevillas, es el dueño de Porvenir. Entonces ellos manejan unas cifras enormes, 240 billones de pesos de los ahorros de pensiones de la gente, y se los prestan al gobierno, compran acciones de empresas, ellos son los que ganan con eso. Y el gobierno también tiene un problema. Entonces están hablando de que haya un sistema de pilares, o sea, todo el mundo le cotice. Unos dicen hay que acabar con pensiones, otros dicen no acabemos con pensiones, sino todo el mundo que gane hasta un salario mínimo se queda en Colpensiones, y de ahí para adelante el excedente que gane del mínimo lo mete a los fondos privados de pensiones. Lo único cierto es que todo eso es para fortalecer esos fondos privados de pensiones. Y a la vez que el gobierno reciba parte de ese aporte pensional que hace la gente para poder resolver lo que ellos llaman el déficit fiscal, es decir, que el gobierno gasta más plata de la que le entra, como tiene que pagar una deuda gigantesca, se paga todos los años. El presupuesto más grande, la parte más grande que gasta Colombia, ahorita estaban aprobando el presupuesto, lo que más se gasta es en pagar deuda. Por ejemplo, usted coge el presupuesto, lo que se va a pagar este año de deuda, el 2019, son casi 52 billones de pesos, y para educación son 30 y pico, ¿sí? O sea, se gasta mucho más en pagar las deudas. Y de esas deudas pagamos más intereses que abono a capital. De esos 51 que vamos a pagar, pagamos 30 de intereses y 20 apenas de capital. Entonces las finanzas del Estado están en esa situación y se las quieren sacar a la población. Por eso es que hacen todas estas reformas. Por ejemplo, la reforma de la salud. Dicen que hay que gastar menos en salud, que porque se está gastando demasiado. El negocio de la salud también es como lo de los fondos privados de pensión, que se quedan las EPS con la plata del Estado. Por cada uno de nosotros le manda a la EPS una cosa que se llama la unidad de pago por capitación, ¿sí? Por cada persona que está afiliada a la EPS, el Estado le gira una plata a la EPS. Más o menos, digamos, en términos promedio, hoy en día está como de 800.000 pesos anuales por persona. Entonces las EPS cogen esa plata y la vuelven fiesta. Y por eso pues nunca hay agenda. Encontrar agenda es lo más difícil que hay en el mundo. A usted no le dan sino omeprazol, le dan acetaminofén, y si tienen que mandarlo a un especialista no lo mandan, y si tienen que mandarlo a una cirugía tampoco lo mandan, y para que usted se levante una cita pasan meses, etcétera, etcétera. Eso es porque el gobierno coge la plata, se la envía a las EPS, y las EPS pues obviamente eso lo vuelven es negocio particular de ellos. Y aún así, que ya vivimos esa situación, lo que están diciendo es que se gasta demasiado en salud porque la gente es muy exigente, ¿sí? Porque uno exige mucho que lo manden al especialista, exige mucho que le tomen una radiografía, un TAC, un laboratorio,
Entonces, que si la gente quiere eso, hay que subir los copagos, hay que subir las cuotas moderadoras. ¿Sí? O sea, por cada procedimiento usted pague más y una cuota moderadora mucho más alto, porque ellos dicen que en Colombia tenemos un porcentaje muy bajo de gasto de bolsillo en salud. El gasto de bolsillo en salud quiere decir que ustedes se metan la mano al bolsillo para pagar más en salud, aparte de su cotización regular que hace el sistema. Fuera de eso, usted sabe que si uno está metido en el sistema tiene un beneficiario, ya sea la esposa, ya sea los hijos, ya sea la mamá, ¿cierto? Los puede tener en la EPS. Entonces dicen que cualquier beneficiario, por ejemplo, un compañero tiene a la esposa ahí y la esposa puso un tallercito de coser y tuvo que abrir una cosa, tiene ingresos, entonces que cotice también ya el servicio de salud, no solamente como beneficiario, sino como tiene ingresos, que aporte, que colabore. Eso todo viene en estas reformas que están planteando para el sistema. Sé que hay mucha gente en el régimen subsidiado de salud que hay que sacarla, que cualquiera que le encuentren que tiene ingresos, le descubrieron que tiene la tiendita o que hace un negocio en la casa o que cose o lo que sea, no puede estar en el régimen subsidiado o tiene que contribuir. Incluso dicen, se han atrevido a decir cosas como estas. Hay un estudio sobre Medellín del Banco de la República que dice que la delincuencia se ha hecho mayor porque la gente prefiere no trabajar, para no formalizarse, para mantenerse en el régimen subsidiado de salud, cosa que es absolutamente falsa. Pues aquí no hay trabajo, pues la gente, un desempleo altísimo, hay una informalidad altísima, pues la gente no tiene un pago de salud contributivo, entonces les toca estar en el régimen subsidiado, pero eso no es porque la gente no quiera trabajar, sino que objetivamente no hay el empleo. Sin embargo, el gobierno, todas estas reformas parecía que las iban a presentar al comienzo, ¿no? Porque casi todos los gobiernos hacen las reformas cuando están empezando. Entonces, por ejemplo, si uno recuerda cuando hicieron la Ley 50, eso fue cuando estaba empezando el gobierno de Gaviria, cuando hicieron en el gobierno de Uribe, cuando hicieron la reforma de bajar el pago de las horas extras y alargar la jornada laboral de 6 de la mañana a 10 de la noche, que era la jornada diurna. Eso lo hizo en los primeros 6 meses el gobierno. Nosotros partíamos de que seguramente estas reformas las iba, porque los gobiernos dicen gastémonos la popularidad en los primeros 6 meses, entonces metamos todas las reformas contra el pueblo. Sin embargo, en parte algunas de estas reformas es que no se han podido poner de acuerdo, sobre todo en lo de las pensiones, porque hay muchos intereses, tanto de los fondos privados por una parte para que se acabe Colpensiones, y por otra parte organizaciones como una que se llama Fedesarrollo, que dicen que no se puede dejar al Estado sin parte de los ingresos de las pensiones, no pensando en la población, sino pensando en el pago de la deuda, porque se necesita que ingrese esa plata, por lo menos de la gente, hasta el salario mínimo al régimen público de pensiones. Los otros, Porvenir y Protección, dicen no, que se acaben por pensiones y que venga todo para nosotros. Sin embargo, el gobierno decidió hacer una cosa que es una reforma que también le estaban planteando, que es una reforma tributaria, decidió presentarla de primero. Y es lo que se está discutiendo ahorita en el Congreso. El gobierno presentó una ley que se llama una ley de financiamiento fiscal. Las noticias han estado todos estos días llenas de eso, de una reforma. Se habla de reforma tributaria o de ley de financiamiento fiscal, es lo mismo. Se los explico de esta manera. Hasta el 20 de octubre el gobierno tiene la obligación, todos los años, de que quede aprobado en el Congreso el presupuesto del próximo año, como cuando uno hace, los que hacen presupuesto en su familia, ¿no? Dice, yo tengo que tener aprobado el 20 de octubre, yo me gano tanto,
estos van a ser mis ingresos y lo que me voy a gastar es tanto en el 2019. Uno proyecta, dice, bueno, si ahorita estoy ganando el mínimo que está en 782.200 y lo suben el 5% o el 4%, eso me da tanto, y el subsidio de transporte, el auxilio de transporte sube tanto, entonces yo voy a tener tales ingresos el otro año. Los productos van a subir tanto más o menos, al principio los gastos escolares, etcétera. Entonces te presupuesta y dice, esto van a ser mis ingresos el próximo año, 9 millones de pesos, entonces tengo que gastarme 9 millones de pesos para que no quede, ¿sí? Ni me sobre ni me falta. Entonces el gobierno tiene por obligación que hacer así su presupuesto, ¿sí? El gobierno tiene que decir, a mí me va a ingresar esta plata y yo me la hago, pero ya el gobierno pues, es una cosa más grande que el ingreso de una familia. Entonces dice, bueno, a mí me va a ingresar esta plata. ¿Por qué le ingresa plata al gobierno? Pues por impuestos, ¿sí? O sea, el impuesto de renta, digamos, que pagan las personas naturales que tienen ciertos niveles de ingresos, o las empresas, el IVA, que es ese impuesto del 19% sobre una gran cantidad de bienes que uno compra, de consumo. Eso se paga el 19%, porque antes era el primero fue el 12, luego el 16, y el 16 en el 2016 en el gobierno de Santos subió al 19% ese impuesto. ¿Sí? Usted compra una chaqueta y le cobran el 19% de IVA. Hay otros impuestos que recibe el gobierno y recibe préstamos y todo, entonces todo eso lo suma. Entonces el gobierno presentó el presupuesto del otro año y dijo, bueno, lo que me voy a gastar el otro año vale 259 billones de pesos, billones, o sea, millones de millones, eso pues es una cifra enorme, 259 billones de pesos. Pero sucede que a mí no me van a ingresar sino 255. Sí, perdón, 245. Entonces me quedan faltando 14. Entonces el gobierno ha dicho, ustedes lo han escuchado tal vez en las noticias, que faltan 14 billones de pesos para el otro año. ¿Sí? Porque el presupuesto se aprobó por 12, o sea, me voy a gastar 259, pero no tengo sino 245 billones. Entonces tengo que gastarme 14 billones de pesos más el otro año. Bueno, ¿en qué se gasta la plata del Estado? Pues aparte de la que se roban, que esa no se mete en el presupuesto, se la gastan en, bueno, que hay que hacer escuelas, que hay que hacer colegios, que hay que pagar 1.100.000 empleados del Estado, eso sí es justificado, los salarios de los empleados, que hay que hacer puentes, escuelas, hospitales, digamos lo que se debería hacer. Sabemos que hay una gran cantidad de la plata que la pidan, ¿no? Que se la desfalcan, que se la roban, ¿no? En la corrupción. Pero para lo que recibe la plata hay educación, ¿cierto? Hay que pagar a los profesores, hay que hacer las escuelas, Entonces el gobierno dice, me quedaron faltando 14 billones de pesos. Y el presupuesto por ley tiene que ser balanceado, es decir, gastos tienen que ser iguales a ingresos, ¿sí? Pero como el gobierno lo presentó faltándole toda esa plata, 14 billones de pesos, entonces tiene, por una norma que hay en la Constitución, que presentar una ley que se llama Ley de Financiamiento. Eso es lo que está discutiendo ahorita el Congreso. Entonces el gobierno presentó la ley de financiamiento al Congreso de la República para conseguirse esos 14 billones de pesos. Hasta ahí estoy, me hago entender. ¿Cómo se va a levantar esos 14 billones de pesos? Esa es la ciencia de la reforma tributaria. Entonces, la primera idea, que eso la venían planteando hace muchos años, es decir, pongámosle IVA a la canasta familiar. Sucede que ese impuesto del 19% de IVA ya existe para algunas cosas, pero hay otras que no. Por ejemplo, cojamos, digamos, de la canasta básica familiar de alimentos,
porque la canasta familiar la componen varias cosas. Pues por una parte los alimentos, por otra parte la salud, por otra parte los servicios públicos, por otra parte educación, digamos que son las cosas como básicas. Entonces eso es la canasta familiar. La canasta familiar de alimentos, por ejemplo, la carne, los huevos, la leche, el pescado, el pollo, las frutas, las verduras, la papa, la yuca, el plátano, el arroz, el frijol, el garbanzo, la lenteja, eso no tiene IVA. Cero, pagan cero. Hoy en día pagan cero. Usted va y compra su libra de carne, esa libra de carne no se paga IVA, es del 0%. Hay una cosa que llaman excluidos y exentos, eso no nos importa. El problema es que paga. El punto es que paga cero. Usted compra huevos, la canastilla de 30, la cubeta, y le vale 9.500, esa no paga IVA. 0% de IVA. Y ahí mencioné más o menos los alimentos que consumimos todos y que son necesarios para nuestra vida. De consumo masivo. Hay otros, por ejemplo, el café, el chocolate, las pastas, el salchichón, las salchichas, que son de amplio consumo, que pagan el 5% hoy en día. Ya tienen IVA, el 5%. Y hay unos productos que ya tienen IVA de la tarifa general, o sea, la tarifa general es 19%, que es altísimo. Por ejemplo, el aceite, que es tan necesario, pues ¿quién hace el arrocito sin aceite? O frita las tajadas. Sí, el aceite ya tiene 19% de IVA. Y hay cosas absurdas, por ejemplo, hay derivados, la leche y el queso no tienen IVA, están en cero. Pero usted le va a comprar un yogur al niño, que es necesario para un niño, un yogur, para su formación, es un derivado del lácteo como un yogur, ese paga 19% de IVA, ese ya lo tiene. Los yogures, por ejemplo, ya tienen IVA. Entonces el gobierno dice una cosa, no, hay gente que es muy rica. Claro que aquí los ricos, en un estudio que salió del DANE, dice que rico es el que se gana de 2.950.000 pesos para arriba. O sea, una persona que gana 3 millones de pesos es rica, cosa que es absurda, ¿no? Pueda que gane más que mucho trabajador, pero que sea rico no es rico, ¿sí? Y dicen que la clase media, yo tengo aquí el dato, esos, y los empresarios, ¿sí? La clase media dice que es el que se gana de 590.398 pesos para arriba hasta 2.951.000. O sea, una familia que tiene 590.000 pesos de ingreso es de clase media, o sea, menos del mínimo, ¿sí? Una madre de familia eso con es 4 absurdo. muchachitos. Entonces, deseamos esto, compañeros. Entonces, y hay unos alimentos que ya tienen IVA del 19%, los yogures, el aceite, etc. Entonces el gobierno lo que dice es, hay mucha gente pues que compra la carne y le sale muy barata porque no paga IVA. Los ricos, o sea, los que se ganan de 2.900.000 para arriba. Pero con eso entonces dice, hay que subirle el IVA a todos los alimentos, es lo que plantea. Y la reforma tributaria que presentó Ley de Financiamiento Fiscal consiste en ponerle a toda la canasta familiar de alimentos el 18%. Hoy está el 19%, entonces dice, lo bajamos un punto, pero fíjense ustedes que eso, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve que esté en el 19 y lo pongan en el 18 si le van a poner al arroz, a la leche, a la carne? A muchos más productos que no de tenían. consumo masivo. Sí, entonces, lo de la bajada es un engaño, ¿no? Es una forma engañosa, mentirosa, truculenta de presentar el asunto, ¿sí?
Lo mismo que es que le vamos a devolver a los pobres, porque dicen que además si los pobres son los que se ganan menos de 590 pavos, entonces a nadie de los sectores populares o un empleado de las flores o lo que sea le van a devolver el tal IVA. Y además eso termina siendo un cuento, ¿no? Lo cierto es que esa es la base fundamental de la reforma tributaria presentada. Por eso pues la gente está escandalizada. Ustedes lo han visto en las noticias, y es que usted hace como en el boletín que repartimos, ¿no? Usted súmele, los productos todos lo sabemos, de un año para otro suben de precio. Sí, claro. Es decir, si usted compraba la canasta de huevos, la cubeta de huevos está en el 9.500, lo seguro es que por lo menos 10.000 sí le va a valer el otro año o algo más. Entonces usted póngale a ese 10.000 el 18% de IVA. El 18% de 10.000 es 1.800. Le vale 11.800. Es que no es nada uno ver ahí nomás como, pero empiece a hacer la cuenta producto por producto. O sea, eso querría decir que si a usted, por ejemplo, los productos todos, pongámoslo bajito, suban apenas el 5% el otro año. O sea, una bolsa de leche que valía 2.000 pesos, si usted le pone el 5% serían 100 pesos más. Por 5 días, sí, 100 pesos más, le valdría 2.100. Ahí está el 5%, póngale el 18% del IVA a lo que llega, ¿sí? 2.300 queda valiendo 2.460, una cosa más o menos así, calculando por encima. Y sume producto tras producto, lo que significa. Eso termina siendo, con el alza normal de todos los años, digamos normal entre comillas, y el IVA, usted termina siendo que el alza de los alimentos el otro año puede ser del 24 o 25%, los alimentos, si aprueban la reforma. ¿Sí? Pero no solamente van a subir los alimentos. Bueno, ya dijeron que a los servicios públicos no le ponen IVA, que a los servicios de salud tampoco. Pero, por ejemplo, en educación hay una cantidad de cosas que están exentas. Las matrículas, los cuadernos, los textos, los útiles, los colores, compás, la escuadra, todo lo que piden en el colegio para el niño. Si el pelado no pague matrícula en el colegio público, pues hay que comprarle la lista de libros de todos los años y el paquete de cuadernos. Todo eso hoy en día tiene 0% de IVA también. Hay que ponerle el 18% según el proyecto que presentó el gobierno. Por eso realmente el proyecto del gobierno es un crimen contra la población, contra los sectores medios y los sectores populares. El teléfono celular, que hoy en día es una necesidad de todo el mundo, ¿sí? A veces ya demasiada necesidad, ¿sí? Pero o si no, mira. Comprar ahora un teléfono que no tenía, va a tener. La diversión, no es que haya mucha plata para divertirse, ¿no? Para esparcimiento, para recreación, todo eso va a tener también IVA del 18%. Es decir, por ahora, en el proyecto que presentó el gobierno quedan por fuera salud y servicios públicos, que también hacen parte de la canasta familiar. Pero sucede que los sectores populares y medios, la alimentación es una de las cosas en las que más ¿en qué se gasta principalmente los ingresos? En arriendo o cuota de la casa, que no la paga completa, y en alimentación fundamentalmente. ¿Sí? Los artículos de aseo, que también es absurdo, ya tienen IVA en este momento del 19%. Es decir, la canasta familiar al revés no debería tener IVA, para el que sea. Ahora, un producto exótico que lo compran no sé dónde para la mesa de grandes familias de la oligarquía, bueno, eso es otra cosa. Pero la carne, ese es un argumento para poder fregar a la mayoría, decir que es que hay que ponerle IVA porque a unos les sale más barata que a los más pobres. Eso es a uno que le importa, el punto es que la mayoría de la gente va a ver cómo va a ir a comprar su vida carne o sus perniles de pollo o lo que sea.
Bueno, esa es una parte de la reforma tributaria. La mayoría de esos 14 billones que estábamos hablando que le faltan al gobierno van a salir de ahí. O sea, la plata que falta para poder pagar la deuda y para todas esas cosas sale fundamentalmente de ese IVA. De ahí sale el grueso del dinero. ¿Por qué razón? Porque fíjense al otro lado qué propuesta tiene el gobierno. El gobierno tiene la propuesta. Le ponemos 19% de IVA a los huevos de carne, al queso. Pero sucede que los empresarios, cuando compran lo que llaman bienes de capital, también pagan el IVA. Un bien de capital, ¿qué es? Una máquina. Por ejemplo, una empresa petrolera trae una maquinaria para perforar, para buscar petróleo. Una empresa que de concesión de vías trae un bulldozer gigantesco, una máquina, la importa. Todo eso paga 19% de IVA también. Eso hoy en día lo paga. Entonces el gobierno les va a reducir ese 19% de IVA que pagan. Los que sí lo pueden pagar, los que tienen con qué, las empresas, herramientas, maquinaria, vehículos. Claro que Duque, como todo, sale a hacer demagogia. Entonces dice, no, es que una señora que compra una máquina de coser, entonces ya no pagaría IVA por eso. No, ahí el punto es que les van a reducir el IVA a los que compran maquinaria y herramienta en grande, que son los grandes empresarios. ¿Sí? Entonces fíjense ustedes, ponerle IVA a la comida mientras se les rebaja el IVA que pagan en bienes de capital los grandes empresarios. ¿Qué justificación, qué justicia, qué equidad? Porque el gobierno dice es que esto es para la equidad. ¿Qué equidad hay ahí? ¿Cuál equidad hay en bajarles los impuestos a los poderosos, a los magnates y subírselos al pueblo y a las clases medias? Entonces a ellos les van a rebajar el 19% del IVA que pagan para ese tipo de cosas. ¿Sabe cuánto significa eso? Que el otro año a los empresarios les bajan 6 billones, algo más de 6 billones de pesos. Entonces, claro, eso hay que recuperarlos con el IVA. Con el IVA que calculan en unos 11, 12 billones de pesos. Pero hace otra cosa, entonces les ponen impuestos, les suben los impuestos. Las pensiones, por ejemplo, las pensiones que ellos llaman altas, que son pensiones desde 4 millones y pico en adelante, que tampoco son de ricos, les van a poner impuestos. Les van a poner, bueno, a las empresas les van a rebajar otra cosa. Todo el mundo paga, termina en una cuenta, va a hacer una cosa de cocinar un crédito o algo y tiene que comprar unos materiales porque está remodelando su casa. Saca la plata de la cuenta, excepto de la nómina, lo demás le cobran 4 por 1000. A los empresarios, las grandes empresas y los bancos, y eso no pagan, ellos no pagan ya, sino pueden descontar, pagan el 4 por 1000, pero cuando van a pagar sus impuestos, descuentan el 50% de eso, o sea, la mitad. Y ahorita en la reforma esta presentan que descuenten el otro 50%, o sea, las grandes empresas se quedan sin pagar 4 por 1000. Y les van a rebajar del impuesto de industria y comercio, el que se paga en los municipios, a las personas que tienen una tienda, etcétera, a las empresas les van a rebajar el 50% del pago de industria y comercio. Esas rebajas, pues como les digo, solo en lo de bienes de capital, o sea, en comprar máquinas, etcétera, les van a bajar 6 billones de pesos. Entonces, el resto de los 14 tienen que salir del IVA y de ponerle impuestos a las personas naturales. Lo otro es que van a bajar. Los empresarios decían que a quien ganara de 2,5 salarios mínimos en adelante, o sea, 1.900.000 pesos, de ahí en adelante cobrar el impuesto de renta. O sea, todos los impuestos, incluido el IVA para los sectores populares y las clases medias, para poderles rebajar los impuestos a las grandes empresas. Hay un impuesto más que viene en esta ley de financiamiento, reforma tributaria, que es muy importante, que es para la gente que tiene pequeños negocios.
Eso lo llaman simple impuesto. El nombre se llama así, simple. Es un impuesto simple que se llama simple. ¿Por qué se llama simple? Porque reúne 3 impuestos: el impuesto de renta, el impuesto de industria y comercio y el impuesto de consumo. Por ejemplo, si usted tiene un restaurante, le vende corrientazos, por eso se paga un impuesto que se llama el impuesto de consumo, ¿sí? Entonces, a todo lo que sean pequeños negocios, talleres, oficinas de profesionales, consultorios, tiendas, fruver, peluquerías, taller de mecánica, taller de electricidad, maestros de construcción que tienen su empresita, a todos esos sectores que tienen pequeños y medianos negocios, los van a meter a ese tal impuesto simple. Pero ese impuesto dice, y además les vamos a cobrar poquito, porque eso les vamos a cobrar dependiendo del tipo de negocio entre el 2.6% y el 12%, o sea, dice, sí, es un impuesto poquito, pensaría la gente. Pero sucede que ese es un impuesto que lo cobran sobre los ingresos brutos, o sea, sobre todos los ingresos, no sobre la utilidad. Le pongo un ejemplo. Sobre la inversión. Usted tiene una tienda, una panadería, compra su harina, hace su pan, vende yogur, vende gaseosa, vende leche, vende huevos, vende queso, lo que se vende en una panadería. Además tiene cafetería, vende tintico, vende perico, etc. Entonces usted vende, por ejemplo, 500.000 pesos en el día. Eso quiere decir que vende 15 millones en el mes, pero esa no es su ganancia. Usted esos 15 millones, no sé cuánto se gana en una tienda, el 15, el 20%. Entonces se estaría ganando 3 millones de pesos. Lo del sostenimiento de la familia, y en una tienda usted sabe que se trabaja de 7 de la mañana a 10 de la noche. O sea, se trabajan 15 horas. Sí, el que pone una tienda hace eso. Pero el impuesto no se lo cobran sobre lo que se ganaría en la tienda, sino sobre todo lo que vende. Entonces puede parecer bajito que sea el 3%, pero como no es sobre lo que se gana, sino sobre todo la inversión también. Sino sobre todo lo que vende, claro. Porque usted al yogur se lo compró del carro en 1.200 pesos y lo vende en 1.500, usted se le está ganando 300 pesos o 400, lo que se le gane. Pero entonces a usted se lo ponen es sobre los 1.600 pesos en que vendió el yogur, que incluye los 1.200 por los que usted lo compró. O sea, le ponen, eso lo llaman el impuesto simple sobre los ingresos brutos. Esta reforma que propone el gobierno va a afectar a todos esos pequeños comercios. Y como quieren sacar el IVA de los alimentos, y sucede que la mayoría, aquí hay almacenes muy grandes, usted va al Éxito y usted va a Surtimás y no sé qué, pero el 65% está estudiado por la propia FENALCO. El 65% de los alimentos se venden en los fruver, en la tienda de barrio, en el chuzo, la pequeña tienda, en el pequeño guardería o el lichigo, como lo queramos llamar. En muchos de esos, el fruver, todo eso que son, a veces son negocios buenos, porque la gente está luchando ahí en la vida, son pequeños comerciantes. A ellos les van a caer, porque es en esos almacenes, en ese tipo de negocios donde se vende la mayoría de la comida. ¿Sí? Entonces le van a caer a esa gente a presionarla para sacar de ahí tanto el IVA como el impuesto del simple, porque el IVA lo van a esa parte. El simple lleva industria y comercio, renta y consumo, pero el IVA va por aparte. El IVA se lo tiene entonces que comprar el tendero, el de la peluquería, a las personas para podérselo pagar al gobierno. Entonces fíjense que la esencia de esta reforma tributaria está clarísima, ¿no? Es que es poderles dar garantías a los empresarios. Los empresarios cada vez que sube un gobierno piden que le haga una reforma tributaria. ¿Para qué? Para que les ponga impuestos a la gente y se los reduzca a ellos. ¿Sí? Yo tengo aquí la lista, sino que no se las voy a leer todas.
Pero no hay gobierno que no haga reforma tributaria para eso. Les digo de las últimas. Un problema que tenemos grave en lo de salud, la salud de la población, es que ustedes, la mayoría que han sido trabajadores o actualmente son trabajadores, por ejemplo, de empresa de flores o de cualquier empresa, saben que en salud a uno le descuentan el 4% en la empresa y la empresa ponía 8.5%. Que los exoneraron de eso. En una reforma tributaria que hizo Santos, la ley 1607 de 2012, les quitaron eso a las empresas. El trabajador se quedó pagando su 4%, pero las empresas no pagan el 8.5%. Con eso se han ganado una fortuna, porque ustedes imagínense, nosotros hacíamos el cálculo con la empresa donde trabajan Arturo y Rafa y Lidia. Coja usted una empresa de 500 trabajadores, del sueldo de cada trabajador usted solo póngale 800.000 pesos. El 8.5% de eso eran casi 70.000 pesos. Y cójalo por trabajador y por mes, por 500 trabajadores 70.000, por 500 ¿cuánto da? Y eso en un mes y en un año ¿cuánto les pusieron a evitarse las empresas? Y el trabajador sí sigue pagando, ¿sí? Por ejemplo, el dueño de Porvenir, del Fondo Privado de Pensiones Porvenir, que es el Grupo Aval, que es prácticamente de una sola persona, el hombre más rico de Colombia, que se llama Luis Carlos Sarmiento Angulo. Él también es uno de los principales empresarios de los hoteles en Colombia. Tiene una cadena de hoteles que se llama Estelar y tiene asociaciones con empresas internacionales de hoteles de lujo. Recientemente inauguró uno en Bogotá. En una reforma tributaria que se hizo en 2002, establecieron lo siguiente, que toda persona que construyera hoteles o que remodelara hoteles no iba a pagar durante 20 años impuesto de renta. O sea, todo lo que se ganaba quedaba para él y no le pagaba un peso al Estado. 20 años. ¿Sabe qué pasó con esa medida? Que Luis Carlos Sarmiento se convirtió en el hombre que más hoteles tiene en Colombia, porque claro, no paga impuestos por los hoteles. Los exoneraron. Entonces fíjense, los exoneran del IVA, de la maquinaria, de las herramientas, de los vehículos que compren. ¿Qué van a hacer hoteles? Entonces les rebajamos el impuesto a los hoteles. Esa medida se acababa ahorita y en esta reforma tributaria proponen prorrogarla por 10 años más. O sea, todos los hoteles que construyan y remodelen dentro de los próximos 10 años va a suceder lo mismo. ¿Sí? Usted monta una empresa nueva en la cuestión agraria. Eso no es un pequeño campesino, porque pequeño campesino no puede montar empresas con qué. Si está viendo de sobrevivir, entonces también les van a rebajar los impuestos. Y así, por ejemplo, otra de esas reformas tributarias decía, a los que inviertan en construcción, en planes de construcción de vivienda, se les exonera del impuesto de renta por tal de vivienda de interés social. Entonces, ellos construyen la vivienda, se ganan una cantidad de plata y no van a pagar impuestos con el cuento de que es vivienda de interés social. La escuadra que tiene el presidente es eso. Claro, el descuadre se lo sacan. Claro, ese es el descuadre, porque dicen, es que el Estado tiene un déficit de sus finanzas, es lo que llaman el déficit fiscal. Pero es por eso, porque usted cómo hace para tener las finanzas bien cuadradas si les bajan los impuestos a todos los que los pueden pagar, ¿sí? Y fuera de eso tiene que pagar, por ejemplo, antes la plata de las pensiones llegaba toda al Estado. Si esos 240 millones de pesos que tienen las empresas, los fondos privados de pensiones, le llegaran a Colpensiones, pues obviamente que el Estado no tendría que dar un peso para pagar las pensiones, sino que las generaciones nuevas
que van cotizando, van aportando la plata para los pensionados actuales. Eso es lo que se llama en Colpensiones el régimen de prima media o de solidaridad intergeneracional. Las nuevas generaciones pagan los de las generaciones que ya trabajaron toda la vida y se pensionan. Pero como la plata se la pasaron a los fondos privados, entonces claro, por eso es que, fíjense, Colpensiones, ¿qué pasa? Colpensiones tiene que pagar 1.300.000 pensionados, pero no tiene cotizantes Jóvenes. afiliados 6 millones y cotizantes regulares 2 millones y pico. En cambio, los fondos privados tienen 130.000 pensionados y tienen 15 millones de afiliados y 6 millones de cotizantes regulares. Entonces la plata llega para allá. Porque claro, a la gente la engañaron diciéndole métase a los fondos privados porque aquí los pensionamos más rápido, cuando usted quiera, como quiera, Con el sueldo que usted quiere. Sí. Entonces, como el Estado, fuera de eso el Estado vende las empresas públicas, entonces se le van acabando los ingresos y les rebaja los impuestos a los que los pueden pagar y toca pagar una deuda externa e interna tan gigantesca, pues la única manera de que eso funcione, de que cuadren las finanzas, de que no haya déficit fiscal que llaman, de que se cumpla con una cosa que llaman la regla fiscal, es que usted le ponga esos impuestos a la clase trabajadora, a las clases medias, a los sectores populares, que graben las pensiones, que cada vez sueldos más bajos les empiece a cobrar pensión y que cometan el crimen de ponerle, por ejemplo, el IVA a los alimentos. Y chantajea, el gobierno dice no. Es que si no le ponemos el IVA a los alimentos, si no se acepta la reforma tributaria, corre en peligro la salud, que no le podemos dar 3 billones de pesos, los subsidios de los servicios públicos, la educación, todo eso se nos queda sin esa plata. Y hay cantidad de estudios que dicen que si no les perdonaran, no les rebajaran todos esos impuestos a los ricos, entraba la plata que están reclamando. Por ejemplo, hay una cosa que llaman los dividendos, es lo que le producen las acciones a la gente. Por ahí una persona puede tener una acción de Ecopetrol, una cosita, pero los grandes, por ejemplo, Sarmiento Angulo, pues es el principal accionista del Banco Popular y del Banco Bogotá y del Banco de Occidentes y de Avevillas, y bueno, de ahí para allá. Y de Colombiana, esa cosa que hizo el puente ese de Chilajara que se cayó, eso es de ellos. Él por eso obtiene, como es el accionista mayor, sus acciones que le dan una ganancia. Que la acción de tal banco vale 100.000 pesos. Él anualmente, y él es el dueño de millones de acciones de esas. Entonces, si me hago entender, él gana una plata por ser dueño de esa acción en el banco. Lo que él se gana de dividendos por acción, ¿sabe cuánto paga? Entre el 5 y el 9%. Mientras que el impuesto de renta para un pequeño empresario es del 30%. Pero el dividendo, los dividendos que, o sea, la ganancia, la pura ganancia que recibe, no paga. Le rebajan, pues le han ido rebajando tremendamente. Bueno, ya hay otra cantidad de cosas, por ejemplo, las zonas francas, para importar y exportar mercancía o ensamblar en el país pagan menos impuestos también. Hay otra cosa que llaman contratos de estabilidad tributaria. Y es que hacen una ley que digan a 20 años los impuestos que hay hoy en día, así suban, usted sigue pagando los mismos que tenían este año durante 20 años, hacen esos contratos. Entonces, todas esas cosas desangran el Estado en favor de los monopolios de las empresas multinacionales, de las grandes empresas del país, más otra serie de gabelas que les dan, ¿no? Aparte de la corrupción. Aparte la corrupción que se chupa, hay estudios. Yo diría para mí que casi un 50% está ahí. O sea, yo diría que la plata está ahí. La Contraloría dice que se roban 50 millones de pesos al año. Es decir, como 3 reformas tributarias de estas que están planteando. Imagínense. Sí, de lo que O sea, van a la hacer. plata está. Yo digo, Colombia es un país tan rico que puede uno vivir, digamos, con equidad todo el mundo, pero la corrupción no tiene. Claro. La corrupción. Empezando desde el gobierno, empezando con congresistas, empezando, bueno,
todos estos entes gubernamentales que son muy aprovechados. Vean, no nos vayamos tan lejos. Véase aquí, por lo menos este polideportivo. Ya llevamos para 6 meses, por Dios. No han terminado. Así es. Entonces yo pienso que la biblioteca es un elefante blanco ahí. La parte del contrato de ahorita también una nuestro y ahí quedó quieto. Millones que gastaron de los Yo pienso que debería haber más bien como una reforma a la justicia, entrando en que aquel que robó devuelve lo que robó, pero no hay que les dan cárcel por cárcel. Además porque son los mismos, Es que son ellos muy mismos claros. son los que hacen la Es que todo ley es así. y las cortes son los que los favorecen, entonces eso es un... Ahorita es que salió en China, los congresistas los encontraron por robo y eso no los metieron a cárcel con una de los trabajaron, la pasaron a la boca y esa única manera pero China ya Pero es que lo que pasa es que somos un país que son monopolios. Sí, de aquí a 4 años ya sabemos que hay presidente. Sí. Independientemente de lo que nosotros nos inclinemos por X o Y personaje. No, ya se sabe. ¿Por qué? Porque todo es así. Y perdona la expresión, es una rosca. Y ellos les sirven, y esa rosca gubernamental, esa clase política, pues le sirve a los grandes empresarios, que son los que más se terminan lucrando, a los monopolios, a los bancos, al capital financiero, principalmente, ¿no? Por eso Colombia no progresa. Claro, y por eso la crisis tan fuerte del país. Bueno, mire, por último les quería mencionar esto. Bueno, frente a eso hay que hacer cosas, ¿no? Nosotros durante todo este año, por ejemplo, hemos estado denunciando eso. En estos días, la situación de las universidades, ¿no? Los estudiantes, a veces la población no comprende, piensan por la mala prensa y por los informes de la televisión, que es que los muchachos salen a meterle bombas a la policía. No es cierto, puede haber algunos grupos minoritarios e incluso a veces son infiltrados mismos de la propia... Son de los mismos porque Claro. en un video que yo vi, el mismo SMAC era el que estaba haciendo los destrozos de romper los vidrios y eso. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? El gobierno, por ejemplo, se inventó un programa que era Serpi lo paga. Muy bueno para un pelado que llegaba y no sé qué. Le empezaron a dar plata, cientos de miles de millones a eso. ¿Para qué? Para fortalecer las universidades privadas de élite. Los Andes, la Javeriana, el Rosario, la Pontificia Bolivariana de Antioquia. Las universidades privadas, mientras a la universidad pública la fueron dejando de debilitar por un problema, porque hay una ley, la ley 30 de 1994. Eso es una ley que dice que en últimas, que la plata para las universidades sube apenas lo que suba la inflación. O sea, queda como igual. Exacto, porque ¿qué es lo que dice? Si mi sueldo es 1.000.000 de pesos, los productos, y ese me lo gasto en mis cosas que necesito, sube el 5% la inflación, o sea, queda 1.050.000, y las cosas suben también en esa misma proporción, pues no ha pasado nada, quedó igual. Entonces, con las universidades hicieron lo mismo, el gobierno les subía de acuerdo los ingresos a lo que subiera el IPC, la inflación o el costo de la vida, como se llama. ¿Qué pasa? Pero las universidades sí tenían que seguir recibiendo, ampliar la cobertura, o sea, recibir más muchachos. Entonces necesita más laboratorios, entonces necesita más baños, entonces necesita nuevos edificios, entonces necesita contratar más profesores, entonces necesita pagarles a esos profesores. Bueno, necesita todo eso, pero si el presupuesto se mantiene igual, pues hoy en día se ha acumulado una deuda con las universidades de más o menos 20 billones de pesos. Y esa es la crisis de la universidad pública, por eso a los profesores, al 70% de los profesores de las universidades los contratan por horas cátedra, es decir, que les pagan 8 meses del año, no 12. El profesor universitario está casi peor que el profesor de secundaria o de primaria.
primaria, pagan 8 meses. Al 70%, profesores de planta directamente de las universidades son por ahí el 30%. A lo otro es profesor de cátedra que lo contratan, le pagan sus 8 meses y le hacen una liquidación cada 8 meses. Y los otros meses no comen también. Claro, tienen que guardar la liquidacióncita que le hagan, pero eso pues obviamente disminuye en promedio su salario. Bueno, se está convocando para el próximo lo que llaman el comando unitario, que son centrales sindicales y todo el mundo. Se han hecho unas protestas junto con los estudiantes en estos días. Va a haber una nueva protesta que se aspira a que sea muy grande en el país el próximo 28 de noviembre, e incluso se está hablando de la posibilidad de un paro nacional en este momento por la defensa de las universidades y en contra del IVA a los alimentos. Han dicho mucho en algunos noticieros, no, que los congresistas no quieren aprobar el IVA a los alimentos. Ustedes deben haber oído eso. Sí, que en la Cámara no. Que en la Cámara no, pero nosotros no creemos en eso. Lo que pasa es que ellos la están poniendo dura. ¿Por qué razón? Porque le dicen a Duque, usted dice que no nos da mermelada, eso que llaman la mermelada, ¿no? O sea, presupuesto para los parlamentarios, para que ellos lo manejen como quieran. Yo creo que sí les da, porque ya definieron que 20% del presupuesto se puede definir en audiencias y no sé qué, y lo maneja cada parlamentario. O sea, sí les da, pero ellos quieren más, obviamente. Y el gobierno también quiere darles, pero tiene sus aprietos, primero tiene que aprobar el IVA. Entonces ellos dicen, ¿cómo vamos a hacer nosotros para aprobar una medida tan impopular como es ponerle IVA a los alimentos y fuera de eso gratis? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo, creemos nosotros? Diciéndole al gobierno, denos y nosotros nos damos el lapo de aprobar una reforma tan impopular, pero denos algo. O sea, yo creo que ese es el negocio. Y terminan maquillando la reforma. Entonces sí, pueda que digan que no le ponen completamente el 18% de IVA a los alimentos, pero hagamos el cuenta que le pongan el 12 o que le pongan el 14. Pero se lo ponen a todos. Y se lo ponen. De todas maneras significa siendo una medida tremenda contra el pueblo, insufrible, una medida brutal. Entonces no hay tal que que el pueblo se pueda confiar en que no lo van a hacer. Además el gobierno ha dicho no tenemos plan B, la plata hay que sacarla de ahí. De ahí, Sí, porque no hay de porque dónde la vas a que no había plan. Exacto, así. O es de ahí, o es de ahí. Entonces los parlamentarios están diciendo, bueno, están poniéndole la vara alta, nosotros no le hacemos, y empiezan a negociar por debajo, que es lo que pasa casi siempre con todas las reformas tributarias. Al principio dicen que no y después dicen que sí. No, eso se ponen remolones, ¿no? Como pidiendo la mano. Eso es, entonces nosotros estamos, ahora, si no se hace una protesta fuerte del pueblo, ¿qué es lo que pasa? Que esas otras reformas de las que estamos hablando, de la de las pensiones, de la salud, la laboral, pues se llevan a cabo con mayor facilidad, por eso el pueblo tiene que expresarse contra estas cosas, se tiene que pronunciar. Bueno, muy apretadamente, eso era lo que quería mencionar. Si tienen preguntas, con muchísimo gusto, y nuevamente agradecerles que hayan asistido a esta convocatoria. Muy complacidos. ¿Ustedes no les han dicho, Lejito, que el recibo del agua, el dinero ya no van a pagar y se pagará mensual? ¿En Bogotá no? No. Acá sí. Por eso llegó siendo el recibo del agua Altísimo. porque nos van a meter el recibo Qué mensual, pelear. entonces va a venir más caro. Igual pues, si nosotros pagábamos cada 2 meses 40.000 pesos ahora mensual, y vamos a pagar casi los 40.000. Sí, el recibo del agua y acá. Quería preguntarles una cosa antes de ustedes tienen, los que tengan correos para poderles mandar información sobre esto, me los pueden, correo electrónico ¿O redes sociales? o redes sociales, O WhatsApp. sí, correo,
como este color.